1852, ¿va? Ya comenzó, doctor. No, sí. Bendiciones, paz y gracia para todos nuestros directos teleauditorios. Este es TV Canal 20, canal del Congreso Nacional, con su programa Sociedad Literaria Presente. Me acompaña el abogado Carlos Turcios Acosta, un héroe nacional, no porque yo lo diga, lo dijo el Heraldo, la verdad en sus manos. Él es el director de la Casa de Morazán y hoy es nuestro invitado en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. Vamos a hablar del 7º presidente de Honduras, allá por el año 1852 a 1855, porque dentro de pocos días vamos a estar celebrando 209 años de su nacimiento. Me refiero a una figura que queremos levantarle el perfil porque así lo exige la patria. José Trinidad Cabañas. Antes de dar inicio a este coloquio, permítaseme, teleauditorio tan selecto, presentarles nuevamente al abogado Carlos Turcios. Sea bienvenido. Buen día, Carlos. Buen día, doctor. Esos micrófonos y esas cámaras son todos suyos para que nos hable sobre ese general de cuántas batallas, compañero inseparable del paladín centroamericano, un hombre que le tocó luchar con fuerzas numerosas, mayor en número, pero no mayor en talento, porque la estrategia del general Cabañas era única, quizás comparable con la del paladín centroamericano. Tenía una virtud, rompía los cercos. Así es. Son suyas esas cámaras y esos micrófonos. Bueno, buenos días, doctor, y buenos días al pueblo hondureño. Como dice usted, buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a las circunstancias. En efecto, es grato para nosotros, pues, venir a hablar hoy de este insigne hondureño, el famoso benemérito de la patria y el soldado ilustre de la patria, el general José Trinidad Francisco Cabañas Fiallos. Es destacable hablar en esta fecha porque estamos próximos a que él cumpla sus 209 años de haber dado luz. Aquí en esta hermosa ciudad de Tegucigalpa nació un 9 de junio de 1805. ¿Cuáles son sus orígenes, doctor? El general Cabañas nace aquí en Tegucigalpa en esa memorable fecha, hace hoy 209 años, y temprano, a la edad de 12 años, se traslada a vivir con su padre, don José María Cabañas, y doña Juana María Fiallos, a la ciudad hermosa de Comayagua, doctor. Ahí crece, ¿verdad? Y es precisamente en el año de 1827 que él aparece cuando su padre, don José María, viendo que era necesario el concurso de los hondureños para defender la patria, amenazada por la invasión que hizo José Justo Mía, a encargo de Manuel José Arce, el presidente de la República de la época, pues entonces viene don José María y se presenta en la Plaza de Armas, los atiende el ilustre general Morazán, y le presenta a sus 3 hijos. Listos para la patria. Sí, dijo don José María que el peso de mis años no me permiten defender el honor de la patria, pero aquí traigo mis 3 hijos. Presentó a Urbano, a Gregorio y a José Trinidad. Ya el famoso caballero tenía 22 años y desde entonces comienza la carrera luminosa de nuestro benemérito héroe. Abogado Carlos Turcios Acosta, usted como secretario ejecutivo de la Casa de Morazán y un docto en la mayor parte de los próceres, ¿usted cómo cataloga, cuál es su percepción de este ilustre varón hondureño?
El general Cabañas, doctor, y aclaro, ¿verdad? Yo estoy aprendiendo todos los días, doctor. No es una modestia, sino que aclaro, ¿verdad? Que yo no soy un historiador, soy un autodidacta, soy abogado y todos los días aprendemos, doctor, ¿verdad? No, esa es una realidad meridiana, pero al César lo que es del César, definitivamente. Conocemos un poquito, ¿verdad? Así que... conocemos un poquito y estamos queriendo compartir con nuestros hermanos hondureños y centroamericanos lo poco que hemos aprendido, ¿verdad? Que todos los días seguimos aprendiendo. El ilustre general Cabañas, doctor, comienza a verse en la famosa toma y quema de Comayagua propiciada por los enemigos de la Unión Centroamericana, en aquel entonces, dirigidos por el primer presidente de Centroamérica que llegó a la presidencia de Centroamérica, usted sabe muy bien, robándole la presidencia a su ilustre paisano. Así es, al sabio José del Valle. El sabio Valle, usted sabe, doctor, que fue el que ganó la elección presidencial para la República Federal de Centroamérica. Es un orgullo para Honduras, porque históricamente el presidente de la República Federal de Centroamérica, el primero fue el sabio Valle. Pero hubo una jugada turbia ahí en el Congreso y aparecieron 3 votos comprados por el salvadoreño Manuel José Arce, y Arce de 1824 al 29 se convirtió en presidente de la República Federal de manera amañada, aclaramos, pero en el año de 1827 le estorbaban los jefes de estados de Centroamérica, entre ellos el otro ilustre paisano suyo, Dionisio de Herrera. Don Dionisio de Herrera. Exactamente. Él era el primer jefe de Estado de Honduras, y usted sabe, ¿verdad?, que un 28 de septiembre de 1825, pues nombra al general Morazán, 24, perdón, como su secretario general. Viene Arce y comienza a generar una política dura a los pueblos de Centroamérica. Herrera, que era un genio, era un hombre talentoso, primo del sabio centroamericano Valle, era el jefe de Estado nuestro, no estaba conforme, era un hombre honorable, el don José Dionisio Trinidad Herrera Díaz del Valle. Entonces, ¿qué pasa? Arce comienza a querer limitar los derechos al abogado Herrera y comienza a conspirar contra su gobierno y acude a su jefe de Estado, el hondureño José Justo Milla, que usted ha escrito muy bien de él, era graciano, hondureño, y viene Arce y comienza a sonsacarlo. Le dice: vos vas a ser el presidente, el jefe del Estado hondureño, quitemos a este que nos estorba. Entonces comienza el sitio de Comayagua, la famosa memorable batalla de la Maradiaga. Ahí comienza a aparecer el general Cabañas. En ese tiempo pues era un soldado raso y se destaca en esa toma, pero no prevaleció. Recuerde que se tomaron la ciudad, la quemaron, de la cual se sienten ellos orgullosos. Entonces el general vio, ¿verdad?, que sus esfuerzos eran inútiles. Nuestro héroe Morazán se va del país, después regresa, lo meten preso, pero ya nuestro héroe también, don Dionisio Herrera, lo habían llevado preso para Guatemala. Para Guatemala, exactamente. Entonces viene, doctor, el general Cabañas y se va al hermano pueblo salvadoreño, y allí comienza a ser valorado. Cabañas en El Salvador, así como nuestro héroe Morazán, es inmensamente amado, reconocido y venerado todavía. Allá se une a Morazán, seguido, se dan las famosas batallas de Hualcho, usted las conoce muy bien. Allí en la batalla de Hualcho comienza él a obtener el grado de teniente. Después se da la batalla de las Charcas, de San Miguelito, San Pedro Perulapán, y va ascendiendo el ilustre caballero. Primero, después se vuelve teniente coronel, primero teniente coronel, después capitán, luego coronel, algo así, estoy equivocando los grados, pero después de capitán él sigue peleando. En esa memorable epopeya de la famosa revolución de 1828-29 de nuestro héroe, que las escribe con buen criterio en sus memorias, ¿verdad? Ahí están plasmadas las memorias. Las memorias de Morazán son la historia de la famosa revolución de 1829 que él destaca, ¿verdad? Excelente apreciación, excelente dato que estamos escuchando de parte del secretario ejecutivo de la Casa de Morazán. Ahora bien, selecto teleauditorio, este programa es patrocinado
por el soberano Congreso Nacional, espacio que le brinda a la Sociedad Literaria de Honduras, cedida a título gratuito. Nosotros le agradecemos al señor presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva Herrera, este espacio que le brinda a la Sociedad Literaria para que nuestros coterráneos y allende nuestras fronteras se den cuenta, o por lo menos reafirmen aquellos conocimientos sobre nuestros próceres. Hay un detalle bien importante en la vida de Cabañas, estimo yo, usted me saca de la duda. Todos sus grados en la Fuerza Armada fueron ganados y fue ascendido después de algunas batallas, por lo menos las 13 más conocidas, porque él fue compañero fiel de Morazán, pero de Escoya en la Trinidad. En la Trinidad. Así es, ¿verdad? Así bueno, es. ¿podría relatarnos algo de eso? Muchos historiadores hondureños destacan que no participó en la Trinidad. Sin embargo, si él se incorpora al ejército precisamente en 1827, en la toma de Comayagua, obviamente sí participó en la Trinidad, y eso lo destaca el ilustre intelectual hondureño don Ramón Rosa. Dice Ramón Rosa en la biografía del benemérito presidente general Francisco Morazán, que Morazán, en el pleno de la lucha, recuerda que fue una batalla que se libró entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde en ese memorable Cerro La Trinidad, cerca de Sabana Grande. Entonces dicen que el héroe, el ilustre Ramón Rosa destaca esto, que el general Morazán, en ese tiempo, pues el capitán, miraba que había un muchacho que se esforzaba por encima de los demás en el pleno de la batalla, y hasta perseguía físicamente a los adversarios, a los invasores. Y entonces él preguntó, ¿quién es ese muchacho?, dice. Entonces don Remigio Díaz le contestó, ¿verdad?, ese es Trinidad Cabañas. Desde entonces Morazán le puso el ojo a ese muchacho de 22 años y fue el inseparable y eterno compañero de nuestro héroe en todas sus batallas. Excelente. La famosa frase que acuñó, y me estoy adelantando a lo que nos va a expresar nuestro invitado, acuñó aquella frase que dice: no se trata de fundar la república de algunos, sino la república de todos. ¿Qué pensamientos los de estos próceres que después de tantos años, podemos decir 209 años de nacimiento de José Trinidad Cabañas, todavía tienen vigencia? De plano. Como hablar de la integración, como hablar de la rendición de cuentas que decía nuestro paisano José Cecilio, ¿verdad? Pero bueno, puede continuar. Bien, doctor. Destacábamos nosotros, ¿verdad?, que el general Morazán fue el compañero inseparable, o más bien el general Cabañas fue el compañero inseparable de nuestro héroe, el general Morazán, en todas sus batallas, y poco a poco fue ganando sus grados los fue ganando en cada batalla, hasta que al fin, recuerde que el gran sacrificio de él también fue en la famosa toma y retirada de Guatemala, cuando el famoso Porquerizo Carrera, ¿verdad?, el famoso indio instrumentalizado por los adversarios de Morazán, le hizo aquella famosa encerrona, ¿verdad?, aquella trampa, en donde ellos con pocos soldados llegaron y vieron una tranquilidad en la hermosa Guatemala, y resulta que poco a poco Carrera fue sacando sus huestes de las montañas, y de repente habían 5,000 soldados de Carrera. Una emboscada. Una emboscada. Y cuando reacciona Morazán y Cabañas, ya era un poco tarde, comenzaron a pelear, pero ahí es donde surge el genio también de Cabañas. Él tenía la famosa característica, ¿verdad?, de romper la línea de fuego. Romper los cercos. Y la famosa línea, yo estoy seguro, ¿verdad?, que esas estrategias las razonaba él con su hermano Morazán. Recuerde que esas cuestiones se platicaban, esas genialidades razonaban entre ellos, y Morazán y Cabañas, inseparables, acostumbraban, cuando ya estaban acosados y pensaban que iban a caer en manos del enemigo, romper la línea de fuego para salvar su pellejo y las de sus compañeros y seguir en el camino de la Unión Centroamericana. Definitivamente. Con esa estrategia, ¿con quién nos podríamos comparar
o con quién lo podíamos emular a José Trinidad Cabañas? Hay muchos historiadores, tanto centroamericanos como extranjeros, que destacan la personalidad de Cabañas. Fíjese que muchos lo llaman el Bayardo de Centroamérica, imitando al gran Bayardo, ¿verdad? Otros, y este es el mejor calificativo, don Alberto Masferrer, el famoso intelectual salvadoreño, lo califica a Cabañas como el Murat de Centroamérica. Qué excelente. Emulando, pues, lógicamente, al famoso Joaquín Murat, el famoso militar francés que fue cuñado de Napoleón Bonaparte porque se casó precisamente con la hermana de Napoleón, Carolina, y murió precisamente antes de que Cabañas fuera una figura rutilante. En el año de 1815 murió el gran Murat y su característica principal era que era intrépido en el combate. El famoso Napoleón Bonaparte se admiraba de ver ese soldado intrépido en sus filas, se sentía orgulloso de él, y esa intrepidez del gran Murat viene también a colarse en la personalidad de nuestro acrisolado héroe Cabañas. Muy interesante lo que estamos escuchando, y como dije anteriormente, si ya lo sabían, estamos ratificándoles a ustedes, pero el tiempo es el mayor enemigo. Nos vamos a la primera pausa, no nos cambie por favor, ya regresamos. Estás viendo Literarios. Los deportes del canal del Congreso se viven solo en Conectados con el Deporte. Soy Derin Castro. Conectados con el Deporte les lleva toda la información nacional e internacional de todos los acontecimientos deportivos. Acompáñanos los lunes y viernes a las 6 de la tarde para quedar conectados con la información. Te conectarás con nosotros solo aquí en Canal 20 Congreso TV. Su trabajo el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es la recepción e investigación de las quejas, denuncias y la promoción educativa de los derechos humanos. Para desarrollar el trabajo de quejas, el Comisionado Nacional está fundamentado para realizar investigaciones, inspecciones, verificaciones o cualquier otra de las escalas que éste requiera. Además que tiene acceso a toda aquella documentación que considere necesaria para consultar en el ámbito de la administración pública para esclarecerla. ¿Qué es portabilidad numérica? Es la ley que te permite como usuario de telefonía móvil cambiar de empresa manteniendo tu mismo número. Si deseas cambiarte, debes seguir unos simples pasos. Solo tienes que ir a la telefonía que elijas, solicitar el formulario de portabilidad y presentar tu documento de identificación. El proceso es completamente gratis. El único requisito es tener el número registrado a tu nombre y no tener ningún compromiso pendiente con tu operador actual. Estás viendo Literarios. Hay características especiales de todo soldado, sea general de división o sea un principiante. Pero vamos a hablar, yo quisiera que nos ampliara, abogado Turcios, eso de romper los cercos, porque viene a mi memoria la Segunda Guerra Mundial, con las dos líneas que estaban bien definidas, la línea Maginot y la línea Sigfrido, romper las líneas. ¿Cómo era eso que hacía Cabañas?
Yo pienso que esta virtud él se la recogió de su maestro, el general Morazán. Recuerde que Morazán también tenía esa característica y fue el famoso genio militar, tenía el asesoramiento del famoso Nicolás Raúl, el francés, ¿verdad? Francés, compañero de Napoleón sí. Bonaparte. El general francés Nicolás Raúl, que militó en el ejército de Napoleón, fue la persona de mayor influencia en la figura de Morazán, junto a Narciso Benítez, el colombiano, ¿verdad?, que fue parte del Ejército Libertador de Bolívar, y también pues la inteligencia de Morazán que recogida en sus libros. Recuerde que él era un voraz lector, un hombre que cuenta, ¿verdad?, que en sus batallas, en sus caminos por las montañas, para el caso en Texiguas, era un voraz lector. A la sombra del famoso candil de la fogata estaba leyendo, ilustrándose. Tenía la virtud de saber otros idiomas, sabía el francés, ¿verdad?, y conocía el italiano porque era el idioma de su abuelo, ¿verdad? Entonces, eso de romper la línea, doctor, consistía en que ellos luchaban, pero recuerden que peleaban siempre contra un adversario mayor en número. La proporción de los soldados de Morazán y Cabañas en relación con el adversario era como de 2 por 10. O sea, 100 soldados de Morazán, unos 300, 400 o unos 1000 del adversario. Entonces, siempre estaban diezmados en fuerzas porque recuerde, ¿verdad?, que los tiempos eran difíciles, no era fácil encontrar gente y nadie estaba dispuesto a ir a ofrendar su vida por causas, ¿verdad?, que ellos consideraban que no eran tan determinantes en aquella época. Ahora, pues, entendemos nosotros, ¿verdad?, que el amor de la patria es permanente. El asunto de romper la línea consistía, doctor, en el sentido de que cuando ellos ya observaban que estaban a punto de ser presas del enemigo, pues buscaban la forma de cómo vencer al enemigo hasta las últimas circunstancias. ¿Alguna anécdota puntual de Cabañas? Sí, hay muchas anécdotas. Por ejemplo, usted sabe que él llegó a ser presidente de la República de Honduras después del doctor Lindo en el año de 1852, pero recuerde, ¿verdad?, que también antes había derrotado a Carrera en el 1851. Él derrotó a Carrera con un innumerable ejército Carrera. Pero resulta que este caballero Carrera siempre estaba en tirria con el general y quería derrocarlo. En el año de 1855 se libró la gran batalla de Mazaguara, allá en Intibucá, ya para que él liquidara al general, y siempre diezmado de hombres, pues se presentó a la batalla. Obviamente, pues el número de aquellos era grande y fue derrotado en Mazaguara. Pero lo hermoso de esta anécdota es, ¿verdad?, que él ya estaba a punto de ser entregado, ya de ser vencido, y los soldados adversarios se acercaban a él para acercarlo. Entonces quedaba él entre el ejército enemigo y un famoso abismo, un abismo. Entonces él, por último, echó una ojeada al abismo y comprendió que ese abismo era saltable, podía superarlo. Entonces entendió él y se acercó al adversario. Los adversarios, cuando él se acercó en su caballo dócil, pensaron que se iba a entregar y se confiaron. Cuando estaban más próximos al adversario, él dio un giro extraordinario y emprendió una veloz carrera hacia el abismo y lo saltó. Al final, todos los soldados de Carrera se asustaron y pensaron que se había ido al abismo. Al fondo lo vieron que él iba superando la cuesta y diciéndoles adiós. Ese viaje le permitió a él, esa lucha le permitió a él perder la presidencia. Lo derrocaron prácticamente y él huyó a Nicaragua. Allá en Nicaragua, doctor, usted recuerda que él llegó a Granada y a León y se reunió con sus hermanos unionistas nicaragüenses, que en aquellos tiempos las relaciones eran hermosas, superables a las de ahora, y se reunió con el famoso Máximo Jerez, con don Buenaventura Selva y otros morazanistas nicaragüenses. Allá les pidió el apoyo para recuperar la presidencia, pero ellos, los nicaragüenses, tenían un gran problema, tenían un huésped indeseable. El inglés. El famoso filibustero norteamericano, ¿verdad?,
don William Walker. Este tipo, ¿verdad?, parece que estaba asusado por una facción del gobierno de Estados Unidos y ya estaba enraizado en Nicaragua y le estaba complicando la vida al presidente Rivas. Nicaragua había estado en problemas también desde antes entre don Francisco Castellón y Frutos Chamorro. Entonces en eso hay una asociación, llega don Patricio Rivas, pero tenía esa ingrata compañía del filibustero. Entonces muchos cuentan, ¿verdad?, y equivocadamente, bueno, llega Cabañas a pedir apoyo para recuperar la presidencia. Se acerca el picarito del filibustero y le ofrece el apoyo a Cabañas. Muchos critican a Cabañas porque dicen que fue apoyado por el filibustero y eso no es cierto. Cabañas fue el primero en denunciar las pretensiones alevosas hacia Centroamérica del filibustero. Y cuando el filibustero ofreció el apoyo, él lo rechazó tajantemente y lo denunció en un manifiesto público al pueblo centroamericano publicado en El Salvador. Se reunió en privado, eso cuenta la historia muy destacada, se reunió en privado con Máximo Jerez, que era el canciller de la República de Nicaragua, y con Buenaventura Selva, y les explicó las maldades que iba a hacer Walker. Y ellos, con dignidad, al darse cuenta de la maldad que estaba fraguando William Walker, renunciaron a sus cargos haciéndole caso al general Cabañas. Y Cabañas huyó de Nicaragua, fue a prepararse a El Salvador y a denunciar la invasión de William Walker a Centroamérica. Entonces los pueblos de Centroamérica, en base a la denuncia de Cabañas, se unieron. Qué bueno fuera que imitaran de nuevo ese ejemplo y vuelvan a darse esas alianzas contra un enemigo común. En aquella ocasión, William Walker, de los Estados Unidos, ahora pueden unirse de nuevo para enfrentar enemigos comunes, ¿verdad? Eso fue hermoso. Usted sabe que muy bien que finalmente William Walker fue liquidado por las fuerzas hondureñas en 1860 y ahí está. Descansa en Trujillo. Así es. Excelente. Ese es el héroe, el caballero sin tacha y sin miedo. Así es. El hombre de la barba de armiño, de la barba plateada, que fue un homenaje que le rindió a su amigo entrañable Morazán. Cabañas, cuando nuestro héroe es sacrificado en San José de Costa Rica, el 15 de septiembre de 1842, él fue engañado por un malvado costarricense y se fue para Matina porque le dijeron que ya estaba Morazán. Y al enterarse que no era cierto, regresó a San José, pero ya era demasiado tarde, ya había sido sacrificado Morazán, y él se entregó a las fuerzas irregulares de Costa Rica para seguir el ejemplo de su maestro, pero aquellos no lo asesinaron. Después recuerde que vino el famoso acuerdo entre ellos y salieron 206 morazanistas en la famosa barca de los Coquimbos, la barca libertadora de los Coquimbos, entre ellos nuestro inmortal Cabañas, el ilustre teniente general Gerardo Barrios, cuñado de él, hermano de doña Petronila. Y salieron en los Coquimbos, entre ellos iban también los famosos hermanos Cano de allá de Ilama, que fueron sacrificados en 1843 y que con excelente criterio los recoge nuestro ilustre Amaya Amador en sus Brujos de Ilamatepeque, ¿verdad? Definitivamente. Está muy interesante lo último, excelente, muy interesante, y yo estaba tentado a tocar ese tema, pero no nos cambien, ya regresamos. Y el Congreso Nacional le invitan todos los martes, miércoles y jueves a presenciar en vivo el desarrollo completo de las sesiones, sus propuestas, debates y proyectos de las diferentes bancadas del Congreso Nacional. Canal 20, Congreso TV, invita al pueblo hondureño a seguir de cerca cada acontecimiento que se desarrolla en este poder del Estado. Voy a madrugar, me voy a levantar junto a ti, porque hoy voy a trabajar, me voy a esforzar
por ti. Y es que hoy te pido un favor, ayúdame a construir una vida mejor. Gracias por el favor, por estar aquí, por construir un mejor país. Tenemos mucho que aprender de él. Por eso, si queremos cambiar la educación, primero tenemos que cambiar de actitud. Empecemos aquí. La educación es tarea de todos.hn. Este es un aporte del Congreso Nacional. Es un nuevo día. ¿Te puedo ayudar a cruzar la calle? Seguro. ¿Por qué no? Gracias. Es un placer. Estás viendo Literarios. Directo teleauditorio, este es TV Canal 20, canal del Congreso Nacional, y este es su programa, La Sociedad Literaria Presente. Nuestro tema de hoy es Recordando al General Cabañas. ¿Y cuántas historias hay verídicas? No son fábulas. Continúe, por favor, abogado Turcios. Muchas gracias, doctor. Destacábamos nosotros, ¿verdad?, que una vez que nuestro héroe Morazán fue sacrificado en San José de Costa Rica, pues Cabañas pues quedó solo, pero la lucha continuaba, doctor. Los problemas en Centroamérica eran duros. Fíjese que tras la muerte de Morazán, que se fortaleció su formidable enemigo, Rafael Carrera. Usted sabe que Carrera era una persona que tenía poca formación académica, incluso John Stephen, el famoso historiador, político y explorador norteamericano John Stephen lo calificó como un hombre ignorante y sin ilustración, que no sabía leer y escribir apenas. Eso recoge la historia. John Stephen en sus viajes por Centroamérica, Chiapas y Yucatán lo definió claramente porque tuvo una entrevista con Carrera, al igual que definió como el mejor hombre de Centroamérica al general Morazán. Así es. Sin embargo, le decíamos nosotros, ¿verdad?, que tras la muerte de Morazán, Carrera se fortaleció y pidió que el nombre de Morazán se borrara de la historia de Centroamérica. Y pasaron 30 años de oscuridad en Centroamérica, doctor, hasta que en el año de 1872 aparece una luz allá en Guatemala. Llega la reforma liberal liderada por Justo Rufino Barrios, un gran morazanista, y este hombre llevaba en su gobierno a ilustres intelectuales centroamericanos, como el gran Lorenzo Montúfar, el hombre que le dio vida a Morazán y porque a través de él nosotros lo conocemos muy bien. Y tenía dos talentos hondureños, el gran Marco Aurelio Soto y el pensador Ramón Rosa. Estos jóvenes hondureños... Los reformadores liberales. Los reformadores liberales que tomaron la reforma liberal de Guatemala y la trajeron a Honduras. Eran excelentes relaciones. Acababa de terminar la oscuridad en Centroamérica, moría Carrera y venía un momento de esplendor, el renacimiento centroamericano, llamémosle así, doctor. Cabe la expresión. Yo creo que fue el renacimiento centroamericano porque el renacer del mundo fue tras aquellas famosas guerras mundiales, ¿va? ¿Se acuerdan? La famosa guerra de los 100 años, las cruzadas y todo eso. Tanto muerto, después la famosa peste negra, después de que todo estaba terminado apareció el arco iris, apareció el renacimiento y hubo esperanzas en el mundo. Así aparece el renacimiento en Centroamérica con Marco Aurelio Soto, Ramón Rosa, Montúfar y Justo Rufino Barrios. Pero ¿qué pasó con Cabañas? Cabañas llega el año de 1852 y aparece en la palestra pública peleando la presidencia de Honduras junto a otro notable hondureño, León Alvarado.
Cuenta la historia, ¿verdad? Y hay un documento muy formidable que habla de que las elecciones formalmente las ganó León Alvarado. Pero León Alvarado dijo, no podemos hacerlo hasta Cabañas. Cabañas tiene que ser el presidente de Honduras. Entonces le pidió él a los invitados que había enviado el Congreso para anunciarle que había sido presidente, que le dijeran que cambiaran eso y que eligieran a Cabañas. Entonces los del Congreso, a instancias de León Alvarado, pues cambiaron eso y nombraron la misma comisión para ir a invitar a Cabañas a que viniera a Honduras. Cabañas estaba en San Miguel, El Salvador, trabajando en las minas, pobre, muy pobre, al lado de su esposa Petronila. Y cuando llegan los emisarios, entre ellos don León Alvarado, él no quiso aceptar, dice. Cuentan, ¿verdad?, que hubo una preocupación en Cabañas, porque no quiso aceptar la presidencia de Honduras, en primer lugar porque no tenía dinero para regresarse de El Salvador a Honduras. Algo bastante infantil eso, pero es la verdad. Y él era orgulloso, no quiso comentar eso, hasta que doña Petronila lo convenció. Y le dijo, bueno, tenemos otro problema, Petronila, le dice él. ¿Cuál? Le dice. No tengo una ropa nueva para asumir la presidencia de Honduras. Y doña Petronila, ante esa preocupación del general Cabañas, fue donde Gerardo Barrios, su hermano, y le pidió un préstamo. Y con el préstamo de Gerardo Barrios le compró una ropa nueva, una camisa y un pantalón nuevo a Cabañas, y con eso el ilustre caballero vino a asumir la presidencia de Honduras. Y salió más pobre de como entró. Eso es lo que debemos de imitar. Qué interesante lo que hemos estado escuchando, pero fíjese que, ¿qué fue lo que dijo William Wells? ¿Cómo era Cabañas? Permítame, selecto teleauditorio, leérselos, porque soy de las personas que dice, ¿y qué hago? Es mejor la tinta más pálida que la memoria más brillante. ¿Cómo era Cabañas? Su casi diminuta estatura se olvidaba ante el brillo de su semblante, y en la conversación sus animados movimientos daban realce al inteligente juego de sus facciones. Era ciertamente un noble tipo humano, lleno de plácida dignidad. Sus ojos indulgentes y llenos de inteligencia eran negros. Sus cabellos habían sido castaños, estaban ahora blancos y largos. Su barba, lengua de un color de nieve, era la de un patriarca conforme a un voto que se hizo. No había vuelto a cortar desde el asesinato de Morazán. Todo esto añadía mayor interés a la triste expresión de su rostro. Así lo define William Wells. Fíjense, electo teleauditorio, ¿por qué tenía la barba? Prácticamente, como se dice, como dijo él había hecho un voto. No se la cortaba desde el fusilamiento, desde la muerte ignominiosa en San José de Costa Rica. ¿Es cierto eso, sí, mi estimado abogado Turcios? En efecto, eso que usted acaba de destacar, doctor, lo reconoció don William Wells, el famoso viajero norteamericano que le rinde un homenaje a Honduras en su libro Exploraciones y Aventuras en Honduras de 1854. El libro lo publicó 3 años después, en 1857, pero él tuvo una visita a Cabañas. William Wells vino de San Francisco, California, a Honduras con el propósito de llegar a Olancho. Recuerde que Olancho era una tierra afortunada, había el hermoso río del Guayape brillaba por el oro. Todavía tengo entendido que están socavando el río ahí es donde nace y están haciendo estragos con el río. Hay que parar eso, pienso yo, ¿verdad? Y pues en aquel entonces el río era un tesoro permanente y William Wells vino a explorarlo. Lógicamente necesitaba el permiso del gobierno de Honduras, llegó donde el general Cabañas y tuvo esa hermosa entrevista donde usted lo destaca. Y William Wells se fue muy impresionado de la prudencia, de la tranquilidad, de la mansedumbre y sobre todo de la dignidad de Cabañas. Lo destaca, ¿verdad?, como un hombre honorable. Le reconoció sus cicatrices, porque el hombre tenía muchas cicatrices producto de los combates. Pero dice que eso aún así lo manejaba como un patriarca. Y eso de la barba, el general Cabañas no siempre tuvo barba.
Él era 13 años más joven que Morazán. Cuando nuestro héroe muere, Morazán muere a la edad de 50 años. Y resulta, ¿verdad?, que Cabañas tenía apenas 37 años de edad cuando Morazán muere. Era un hombre inmensamente joven. Siguió luchando Cabañas. Recuerde que venció a Carrera en 1851, es electo presidente, como ya dijimos, en el 52, lo derroca Carrera en 1855, pero él sigue luchando. Aparece en escena Guardiola, que al final Guardiola, el mérito valioso es que derrota y fusila a William Walker en 1860, pero Honduras va asentándose. Después de Guardiola, pues recuerde que viene la época negra de Medinón, ¿verdad? La famosa Orcancina, hasta que caemos a 1872, pero nuestro héroe legendario se nos va en 1871, un 8 de enero de 1871. A la edad de 65 años. Sí, 65 sobre 66 años, allá en Comayagua, donde está permanentemente siendo un testigo de la historia. Qué interesante, porque esto es lo que la patria honra a sus próceres. Definitivamente son ejemplos a emular. ¿Qué le podíamos recomendar nosotros a nuestra juventud, abogado Costa? Usted que pasa en contacto diario con la juventud, visitando la casa de Morazán, conferencia acá, conferencia por allá, la película el corto que hicieron de Morazán, pasándoselo. ¿Verdad? Así que, ¿qué podemos hablar de eso? Yo pienso, doctor, ¿verdad?, que siempre hemos dicho que la crisis del país es inmensa, pero yo pienso que Honduras ha tocado fondo en este momento, y sobre todo la juventud hondureña está muy descarriada. Pienso, ¿verdad?, que la juventud debemos de orientar a nuestros jóvenes. El compromiso es del Estado, de la sociedad, de las iglesias, pero sobre todo de la familia. El único ente formal que puede salvar a la familia es la propia familia. Definitivamente. ¿Qué pasa? Ustedes han visto, ¿verdad? Yo lo he dicho otras veces, la juventud actual hondureña está secuestrada por los piratas modernos. Los piratas en aquel entonces andaban con el ojo parchado, ¿no? Y la pata de palo. Con la pata de palo. Y el garfio en el gancho. Ahora andan con celulares, andan en carros último modelo, los vamos a ver en los malls, en la televisión, en la radio. Son los genios, son los héroes de los príncipes de la ciudad. Esos piratas modernos nos están robando a nuestra juventud. Esa torpeza del perreo, de la granita, del Facebook, de esa música sin sentido, a nuestra juventud la tiene mareada, y nuestra juventud debe entender que para ser grandes tenemos que conocer nuestro pasado, que Honduras necesita ser redimida, hay que ilustrarse mucho. Por ejemplo, Morazán les dejó un legado, éxito a la juventud, que es la llamada dar vida a este país. Morazán nos dejó otro legado, su heroísmo, pero un gran legado que nos dejó Cabañas, doctor, es su honestidad, su permanente lucha por defender los intereses de la patria. Lo critican que perdió algunas batallas, es cierto, pero hemos dicho que las perdió porque siempre estaba limitado. Pero la grandeza de Cabañas radica en su valor y su honestidad, que son legados para la juventud actual, y no solo para los jóvenes, sino para nosotros los mayores, para los que dirigimos, los que dirigen el país, para los que actualmente tienen aspiraciones de seguir dirigiendo este país. El legado está en Cabañas y Morazán. Ellos son nuestro ejemplo a seguir, ellos nos dejaron patria e instituciones. El pasado de Honduras es hermoso. Y el país que tenemos no es el que queremos. Queremos que este país le dé satisfacciones a nuestras abuelas, que nuestras abuelas lloren y rían, pero de felicidad, no de ver los titulares ensangrentados en los periódicos y en los medios de comunicación. Es posible un país mejor, pero para eso se requiere el concurso inaplazable de todos los hondureños, y que nuestra juventud sea tomada en cuenta, que la juventud reaccione
Pienso que si es necesario echarle agua en la cara a la juventud, hay que hacerlo para que despierte. Tienes toda la razón. Viene a mi memoria una expresión que dio el ex viceministro de Cultura, Artes y Deportes, Tony Sierra. En cierta oportunidad él habló de un país de la América, de una localidad de la América del Sur que estaba catalogada como la más violenta. Sí. Sin embargo, el gobierno se preocupó, comenzó a poner talleres de música, talleres, manualidades, centros culturales, y creo que parte de eso el gobierno anterior hizo con los recreadías. ¿Se acuerda cuando estuvo el doctor Tulio Mariano González en la Secretaría? Sí. Así que yo creo que nada es imposible. Lo que sucede es quién intenta el primer paso. Hay un dicho oriental que dice: el viaje más largo, el viaje de 1000 millas, comienza con el primer paso. Tenemos que darlo, pero ¿quién lo va a dar? Entonces, como heraldos para esta juventud, hay que orientarla. Y este programa, esta ventana que el Soberano Congreso le brinda a la sociedad literaria, para eso es el fin de ilustrar no solo al adulto, sino que a los jóvenes que son el futuro. ¿Qué dice usted? De plano. Yo pienso, doctor, que el gobierno presente y todos los próximos gobiernos deben de apostar por fortalecer el arte, la cultura y la historia nacional. Si nosotros no sabemos de dónde venimos, no sabemos hacia dónde vamos, doctor. Definitivamente. El pasado de Honduras es hermoso. Nuestros hombres la hicieron brillar. Lo que tenemos que seguir nosotros es seguir dándole brillo. Pero para eso el Estado tiene que invertir en el arte y la cultura. A eso se refería Tony Sierra, que aquellos países sudamericanos invirtieron en el arte y la cultura, en el deporte, en la educación. Es el alma de los pueblos, dijo nuestro querido héroe. Entonces, ¿qué pasa? En eso estamos apostando. Yo creo, doctor, que como decía el ilustre intelectual hondureño Pompeyo del Valle, en un homenaje a la gran Clementina Suárez, en Honduras, decía él, el producto que más se genera es la ingratitud. Pero dejó una puerta abierta a Pompeyo del Valle. Pero aún así tenemos esperanzas de que ocurran los milagros. Eso creemos, eso esperamos. Tenemos que esperar en milagros, definitivamente que así es. Solo viene a mi memoria esas anécdotas de Cabañas. Había que emularlas, había que tomarlas. Como bien apuntaba nuestro invitado, tenemos que saber de dónde venimos y para dónde vamos, pero hay un intermedio. Sí. ¿Quiénes somos? Definitivamente esa es la historia. Y un país que no tiene historia, ¿cómo lo podíamos catalogar? Todos los países del mundo tienen historia. Lo que pasa es que a veces la historia se esconde, doctor. Nosotros tenemos un pasado hermoso. Imagínese, pues, un ejemplo rápido, doctor. El general Morazán fue 3 veces presidente de Honduras. Fue presidente de El Salvador, de Costa Rica y 2 veces presidente de la República Federal de Centroamérica. Cabañas, presidente de Honduras y de El Salvador. José del Valle, electo 2 veces presidente de Centroamérica. En la una se la robaron, en la otra murió. La parca se lo llevó. Exactamente, y entonces nuestro héroe volvió a ser presidente. Y Juan Lindo, presidente de Honduras y de El Salvador. Herrera, presidente de Honduras, de El Salvador y de Nicaragua. ¿Qué significa eso? Esa es la historia. La juventud debe saber que Honduras ha tenido hombres brillantes, que los mejores talentos de Centroamérica son hondureños y que Honduras es el país más rico de Centroamérica. Lo dijo John Stephen, lo dijo Efraín Gio Squire en 1853 y en 1855 lo dijo William Wells, aquellos famosos exploradores norteamericanos que vinieron a conocer Centroamérica y se fueron impresionados con esta hermosa Honduras, porque en el fondo de esas montañas hay tesoros. Definitivamente. En todo Honduras hay hermosos tesoros, pero el tesoro más hermoso de Honduras es su recurso humano, su pueblo, al que debemos de cuidar y darle hermosas satisfacciones. Bueno, selecto teleauditorio, hemos tenido
el sumo placer y una oportunidad más que le agradecemos a nuestro Creador de habernos dado la oportunidad de ver los rayos del sol de un nuevo día. Así es. Esa es la vida. Y así que, sin mucho preámbulo, únicamente recordando a su pariente. El poeta Froilán Turcios, sí. Con esto concluimos. Dios bendiga la pródiga tierra en que nací. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. No nos cambien. Muy amables. Estás viendo Literarios. Hace casi